la columna de Filosofía y Política esta semana nos parecía que, dado lo que sucedió en Brasil en las elecciones, no por lo que ganó Lula, sino por lo que el punto ciego está mostrando o está evidenciando la punta del iceberg de las extremas derechas, ¿no? Viene a consolidarse un electorado casi el 50%, ¿no? Que ha ganado en Italia, está ganando en Israel, que está presionando en España, en Hungría, en el norte de Europa, y que acá en América Latina, con el bolsonarismo, tiene un peso determinante, si se quiere, a la hora de pensar el desarrollo de la sociedad. Eh, no cabe la menor duda que para Lula no va a ser nada fácil. Pero antes entonces de entrar a ver esta segunda ola progresista, antes de ver hasta dónde y cómo se pueden sostener las democracias para no ser fagocitadas por este monstruo que comienza a emerger y que adquiere sujeto social, que adquiere movimiento social, que adquiere institucionalidad, que adquiere liderazgos y que nos lleva a pensar que de alguna manera las formas de la democracia eh, requieren de ser pensadas desde otra manera y los distintos ensayos que han habido no permiten salidas en las cuales sea incremental la democratización, sea incremental la capacidad de emancipación. Por el contrario, se comienzan a afirmar estas visiones ideológicas que ¿qué tienen de común? Tienen de común no solo lo regresivo, lo identitario, lo teocrático, lo que hace a un conflicto con valores que se venían instalando de tolerancia, diversidad, eh, humanismo, y tienden a valorar y a fortalecer las lógicas autoritarias, violentas, eh, que telúricamente atan, ¿no? Con visiones jerárquicas, de control, de miedo a la libertad, a pesar de pronunciarse en favor de la libertad, de haber podido cooptar, captar en el relato social la idea de la libertad. Entonces, si primero en un paneo general entramos a analizar cuáles son las características comunes y en qué contexto, ¿no? Se desarrollan, no cabe la menor duda de que estos últimos 30 años deben ser leídos en un proceso que tiene que ver con que las alternativas al capitalismo y a un liberalismo individualista no cuajaron, ¿no? No solo la caída del socialismo real, la crisis de la socialdemocracia, la no sostenibilidad de los progresismos, mostraron o muestran de que no es fácil trastocar las relaciones de poder, sean estas culturales, económicas, sociales, políticas. Quienes pretendíamos o pretenden o pretendemos o se pretende un trastocar esas lógicas de una hegemonía cultural, quizás percibimos en determinado momento que el cambio cultural iba a impactar en las transformaciones socioeconómicas, puesto que las transformaciones socioeconómicas eran mucho más difíciles y lentas de lograr. Y entonces están altamente atadas ambas esferas, ¿no? Las esferas que hacen a la cultura, la ideología, la política, ¿sí? Donde entran las formas del sentido, las formas de los valores, con las formas de la reproducción material, la acumulación material, la manera de entender, ¿sí? La construcción social del trabajo y del capital.
pero también los imaginarios de la construcción del humano, ¿no? Y entonces ahí se cruzan, entrecruzan maneras que buscan, ¿sí?, en paradigmas o arquetipos, diría Jung, eh, o el propio Erich Fromm, o la Escuela de Frankfurt, ver que hay raíces que estructuran la vida humana y cuando emerge la confusión y el caos, tienden a serse hegemónicas, ¿no? Tienden a estructurar de alguna manera la seguridad, ¿sí? Puesto que la incertidumbre de los cambios conllevan el problema de no saber hacia dónde, ¿no? Y no estamos educados, la humanidad no está educada para transitar la incertidumbre abriéndose al futuro, ¿no? Comienza a transitar la incertidumbre con el miedo de lo que viene, lo que adviene, y entonces se agarra de lo que le daba identidad en una fantasía o mito, y ahí entonces no cabe la duda que los mitos raciales, los mitos nacionales, los mitos religiosos, los mitos culturales tienden a dar base de sustento, y entonces las formas políticas, en este sentido las derechas, las extremas derechas, se comienzan a instalar, puesto que no hay ese equilibrio que venía en la tensión entre liberalismo e izquierda, ¿sí?, puesto que el liberalismo comienza a renunciar de alguna manera a las democracias y la izquierda comienza a transformarse en la defensora de las democracias, al punto que hoy estamos viendo que en este segundo ciclo progresista quienes sostienen la democracia liberal son las izquierdas, ¿no? Las derechas renunciaron a esto. Y entonces, al desfondarse esta cosmovisión, emergen esas construcciones identitarias de extremas derechas que encuentran, decíamos, en la teocracia, y por eso vuelven las formas de la religión más autoritaria, que entran en conflicto con los procesos de la búsqueda de religiones en el humanismo, formas políticas autoritarias que entran en conflicto con las formas humanistas emancipatorias que se quieren instalar en las transformaciones de democracias de Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, es en este contexto que estamos viendo ese giro hacia las derechas, extremas derechas, o que quedan mitad menos uno, haciendo casi viable la capacidad de gobernar. Por tanto, lo que suceda en Brasil no es solo para América Latina y Brasil, sino para el mundo entero. Cómo se puede transitar un conflicto con un actor, un sujeto tan regresivo como es el bolsonarismo, que es una forma de extrema derecha muy compleja, muy arraigada en la base social en este momento.